Vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versos 20 y 21. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén y amén. Este es uno de los tantos pasajes en la Biblia, la palabra de Dios, por medio de la cual somos alentados, así como tantos otros pasajes. Y es necesario también tener presente, porque como hijos de Dios a veces pensamos que nada malo puede ocurrirnos. Cuando vemos, y de hecho hay personas que hasta se ofenden cuando hablamos de que a un cristiano le pueden pasar ciertas cosas, lamentablemente es porque no ha podido contemplar en la Escritura cuántos cristianos padecieron por causa del Evangelio y cuántas personas padecieron por causa de la verdad y cuántos profetas fueron perseguidos y muertos por los de su propia nación, tan solamente por decir la verdad, tan solamente por hablar lo que el Señor nuestro Dios le enviaba a hablar. Y esto es importante que lo entendamos nosotros los cristianos, porque sabemos que este cuerpo va a terminar en esta tierra. Ante eso no hay nada que pueda cambiarlo. Por eso que nuestra esperanza, nuestra confianza va más allá, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza va más allá de este cuerpo que hoy nosotros tenemos. Hemos visto este pasaje, hermanos amados, y podemos leer en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, si no usted lo anote, yo se lo voy leyendo, y el verso 12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Esta es una realidad, hermano, así como lo acabamos de leer. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia por de diversas formas, de diversas maneras. Yo recuerdo muy bien cuando yo no quería estar en la iglesia y por causa de lo que le había ocurrido a mi esposa tuve que llegar a la iglesia. Aún así Dios tuvo un trabajo conmigo bastante firme porque yo no quería saber nada con la iglesia. Sin embargo, otras personas simplemente le hablaron de Jesucristo y pudieron creer y se pudieron acercar. Entonces en todos los casos siempre fue diferente. Pero de todos los casos, o en todos los casos, se ocupó Dios mismo. Porque Él es el único que conoce los corazones de las personas y sabe cómo trabajar con ellos. Él es el único que conoce el corazón de cada hermano y sabe cómo trabajar con nosotros. Por eso sigue siendo siempre la obra de Dios. Desde nuestro llamamiento, nuestra firmeza en el Señor, nuestro desarrollo como cristianos y nuestra madurez, si por gracia de Dios lo alcanzamos, siempre dependerá de nuestro buen Dios que le ha placido hacerlo. Por eso nosotros tenemos también que tener en cuenta y valorar que no estamos nosotros en el reino del amado Hijo de Dios por simplemente voluntad nuestra, sino que a Dios le plació, Dios nos llamó y nos sacó de la potestad de las tinieblas donde estábamos cautivos. El apóstol Juan, hablando del mundo, dice: el mundo entero está bajo el maligno. Por eso el mundo se conduce como se conduce y siempre va progresando en lo que es malo. Por eso la iglesia, cuando ya trae personas o son traídas las personas para ser ministradas de a poco y de a poco, conforme a la voluntad y propósito de Dios, estas van cambiando de modo de pensar y de modo de obrar. Entonces vemos la transformación por el poder de Dios que ocurre en aquellos que son llamados. Y ahí notamos cómo el Señor
comienza a trabajar con la vida de los cristianos, transformándolas, trabajando en ellos, para que en un momento determinado, conforme está escrito en la palabra de Dios, lleguemos todos a conformarnos a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Ese modelo que Dios nos presenta, al cual tenemos que llegar en conducta, manifestación, en amor, amando a Dios por sobre todas las cosas, como el mismo Cristo ha manifestado y dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vemos nosotros cómo Él se entregó realmente por el ser humano, para que el ser humano pueda hoy gozar como nosotros gozamos esta traslación. Si no fuera, dijo el pastor cuando comenzábamos, porque Cristo se dispuso como esa ofrenda agradable, si no fuera porque Cristo derramó su sangre hasta la última gota para redimirnos de nuestros pecados, nosotros no estaríamos hoy acá celebrando a Jesucristo. Nosotros no tendríamos redención, pero para la gloria de Dios, como hemos leído también acá, tenemos redención. Él nos rescató, nos compró por precio, así que aunque nuestra salvación es gratuita para nosotros, costó un precio y un precio de sangre. Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario y dice la Escritura: el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esta verdad? Por eso que tenemos que entender y valorar que fuimos trasladados de la potestad y las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya estamos en el reino de su amado Hijo. Estas son las cosas que nos alientan. Nuestra ciudadanía, dijo Pablo, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Entonces son cosas que debemos considerar los cristianos e hijos de Dios, porque esto no es una oportunidad que todas lo puedan aprovechar, aunque el mensaje es para todos, aunque la intención de Dios sea rescatar a todos los hombres. Hoy estamos nosotros acá. A lo mejor usted está acá para hacer luz en su hogar, en su familia, para ser el primero de su familia al cual usted le pueda llevar ahora la luz del Evangelio y le pueda resplandecer la luz del Evangelio a estas personas, a su familia, a sus seres queridos, para que también vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser trasladados del reino de las tinieblas, donde estábamos cautivos, del reino de las tinieblas, donde éramos esclavos, al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, donde comenzamos a gozar la verdadera libertad en Cristo Jesús, donde podemos alabar a Dios nuestro Creador, que se ha ocupado de nuestra salvación. Por eso es importante que tengamos presente nosotros y valoremos lo que ha sucedido. Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. La palabra ciudadanía significa o habla de la condición o la vida de un ciudadano. Ciudadanía se dice de la posición celestial de los creyentes. Y quiero compartir con ustedes unos pasajes, por favor, sí, acompáñenme con la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Porque siempre decimos una verdad: lo que el Señor nos ha dado, así como es gratis la salvación, y para alcanzar la salvación no tenemos que hacer mérito alguno más que creerle al Señor, también está acompañada con una responsabilidad del ser humano, de algo que el ser humano, que el cristiano debe hacer ahora. Capítulo 2, versos 11 y 12 dice: así como también sabéis, habla el apóstol Pablo en esto, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Otra palabra que afirma que fuimos llamados a su reino y gloria, que fuimos trasladados a su reino y gloria. Acá se añade que nosotros debemos, o aquellos lectores de esta carta debían andar como es digno del Dios que los llamó. O sea, debía haber una ocupación. Sí, por eso que el cristiano no puede sencillamente decir soy cristiano y vivir una vida como le parece. Es necesario que seamos transformados por el poder de Dios, lo cual sucederá por medio de la palabra de Dios, o sea, por medio de la enseñanza de la Escritura. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10, Pablo, dando gracias por el amor y la fe de estos hermanos, dice en el verso 9 y el 10: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ve? Habla siempre de una manifestación de aquellos que fueron llamados para vivir una vida diferente, siempre tienen una manifestación. Por eso es necesario que nosotros no sigamos pensando de que hay una fe que solamente me exige creerle a Dios, sino que la fe, como explica el apóstol Santiago, sin obra es muerta. O sea que lo que creo debo manifestar, lo que creemos debemos manifestarlo, ya que Dios nos ha capacitado con su Espíritu para vivir una vida digna del llamamiento que nos hizo. Debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús para manifestarlo, así como es digno de aquel que nos llamó, para poder nosotros, hermanos, agradarle en todo y llevando fruto en toda buena obra, dice aquí. Por eso aclaramos que no es cuestión de la salvación, porque la salvación, repito, es algo que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús, aunque le costó un precio que nosotros podemos llegar a decir que no había forma o alguien que lo pagara. Nadie podría pagar por sus pecados ni por el pecado de otra persona. Mas Cristo Jesús, el dador de la vida, sí pagó el precio y así pudimos ser redimidos nosotros. Pero aquellos que son llamados, aquellos que decimos y nos gozamos cuando hablamos, nosotros somos esa nueva creación en Cristo Jesús. Pero la Escritura sigue hablando en el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, diciendo que somos creados en Cristo Jesús para toda buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces siempre muestra la palabra de Dios, así como el beneficio de ser llamado, de ser traído, de ser trasladado. También, hermanos amados, el resultado de una persona que ha creído y que está siendo transformada por el poder de Dios. Porque ¿por qué razón llegarán las personas en un tiempo, por ejemplo, de pandemia, como decíamos ayer o como se viene hablando, donde no se ha podido predicar y no se ha podido anunciar el Evangelio? ¿A causa de qué llegaron las personas a las congregaciones? A causa de la fe manifestada en los cristianos e hijos de Dios. No todos los cristianos tuvieron miedo. No todos los cristianos están aterrorizados con el tema del COVID. No, hubieron cristianos que estaban firmes y confiados en el poder de Dios. Ya sea que le agarrase el COVID o que tuviesen que vacunarse, estaban confiados. Esa fe, esa manifestación de fe contagió a otros para ir en busca de ese regalo que Dios estaba dando a los hombres que podían creer. De esta forma han llegado muchas personas en un tiempo donde no pudimos tener actividad como iglesia, pero como decíamos ayer, la iglesia de Jesucristo jamás se cerró. La iglesia siempre estuvo abierta. La prueba es de que se añadieron a cada congregación, como está escrito en la palabra, cada día los que habrían de ser salvos. ¿Cómo no alegrarse? ¿Cómo no gozarse? ¿Cómo no tener presente que realmente absolutamente todo depende de Dios? Y que si todo depende de Dios, los que somos de Dios podemos estar confiados, podemos estar seguros. Y problemas tenemos todos, dificultades tenemos todos. A veces nos ocurren cosas que no están dentro de nuestros cálculos. Lo digo así para que podamos entenderlo. No están dentro de nuestros cálculos. Partida de seres queridos, personas que amamos, que no quisiéramos que estén, no están dentro de nuestros cálculos que ellos se fueren de esta tierra. Sin embargo, si Dios lo permite, nuestra fe y nuestra confianza en Dios se extiende mucho más, porque creemos y confiamos que aquellos que partieron en Cristo Jesús los volveremos a ver en aquel grandioso día. Es la esperanza. Para algunos, consuelo de tontos, porque dice, así es fácil creer, porque creemos algo que no sabemos si va a pasar. El que tiene fe no piensa así. El que tiene fe va a la Escritura y ve el apoyo, y ve el beneficio, y ve la seguridad, y ve las promesas. Entonces no hay nada que lo mueva de esa esperanza que es en Cristo Jesús, que un día nosotros nos reuniremos con el Señor por siempre y para siempre. Si esto no fuere así, de balde estamos sentados acá, de balde estamos adorando algo que no vemos ni vamos a ver todavía. Sin embargo, estamos acá, por algo estamos acá. Sí, bueno, ahora el Señor nos ha reunido estos días para hacernos alegrar con su palabra. Y hoy estamos reunidos acá para ser alentados por el Señor con estas palabras.
Nosotros, hermanos amados, no tenemos una ciudadanía de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Estamos en esta tierra, pero dice la Escritura que estamos de paso. Somos peregrinos y extranjeros. Tenemos una ciudadanía en los cielos. ¿Cuánto lo creen? ¿Verdad que es para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor? Filipenses capítulo 1, verso 27. Allí hay otro consejo del apóstol Pablo que yo quiero mencionar por los significados que tiene una palabra acá. Solamente que os comportéis, verso 27 del capítulo 1 de Filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Solamente que os comportéis, dice, como es digno. La palabra comportéis en este verso significa ser ciudadano. Mire qué hermoso es pensar, qué hermoso es darse cuenta que también tiene un significado similar. Ser ciudadano, y metafóricamente se usa para significar la conducta característica de la ciudadanía celestial. Por eso dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio, como es digno del Señor, como es digno del llamado, con la vocación con que fuiste llamado. Siempre apunta a esa forma, porque es la manera en que hemos de manifestarnos en este mundo para ser diferente que los demás. A veces pensamos que el evangelio es simplemente una religión, y si hablamos de religión, es la mejor religión, es la verdadera religión. Pero nosotros siempre enseñamos que el evangelio es una vida, y esa es la diferencia. Cuando Dios habla al pueblo de Israel, le dice bien claro por qué le daba mandamientos y estatutos tan preciosos para que no sean como los otros pueblos. Entonces Dios lo apartó para sí. Por eso dice que los santifica, los aparta. Santos es apartado, los aparta. No es que sean santos porque son inmaculados, no es que sean santos porque tienen buena conducta, porque son especiales, no. Son santos porque Dios lo apartó para sí, los consagró para sí, para poder trabajar con ellos y que ellos sean un pueblo diferente a todos los demás. Lo mismo ha hecho Dios con todos nosotros. Nos llamó, nos apartó para que fuésemos diferentes que todos los demás. Por eso Dios tiene que trabajar con nosotros, porque nosotros seguimos sintiendo las mismas cosas. Salimos de las aguas del bautismo sintiendo lo mismo. El apóstol Pedro, hablando a la iglesia, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Ese es el trabajo que nos resta a nosotros. ¿A quiénes? Aquellos que han reconocido que fueron trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde ahora podemos manifestarnos de esta manera que agrada verdaderamente al Señor. En ese tiempo se decía, antes de 1960, antes de la revisión 1960, que nosotros es la palabra que nosotros leemos siempre, se decía solamente que converséis como es digno. A partir de la revisión de 1960 se corrigió, solamente que os comportéis. Allí se puso la expresión correcta. Esto es lo que quería decir el apóstol Pablo, no la conversación, aunque la mala conversación corrompe todo lo que es bueno. Está bien, es cierto, y en parte es bíblico. Pero hermano, lo que estaba hablando Pablo siempre era de la conducta. El contexto acompaña esto, diciendo solamente que os comportéis como es digno del llamamiento que tenés. Se debe vivir una vida digna conforme a la fe que nosotros decimos tener, conforme a lo que estamos creyendo, conforme a la fe que profesamos, podemos decir, ¿verdad? Le quiero leer algo. Y sabemos todo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribe esta carta desde Roma, estando preso en Roma, como tantas otras cartas que escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, uno de los mayores escritores de la palabra de Dios, estuvo más tiempo encerrado en cárcel y castigado, y fue el más azotado prácticamente de todos los apóstoles, porque decidió servir a Dios pese a cualquier circunstancia que le tocase vivir. En esta ocasión él estaba preso en Roma, en Filipos. Y mire lo que dice un poco la historia. Filipos era una colonia romana y las tales eran pequeñas. Había varias colonias en Roma, ¿verdad? Varias colonias que pertenecían a Roma. Y eran réplicas romanas plantadas en diferentes lugares. ¿Por qué lo aclara? En todo el mundo había pequeñas réplicas romanas. Los ciudadanos en cada lugar no olvidaban que pertenecían a Roma.
No se olvidaban que ellos pertenecían a Roma. Entonces, hablaban en latín, o sea, conforme a los romanos. Llevaban ropa romana. Daban nombres latinos a sus magistrados. Por muy lejos que estén de Roma, jamás se olvidaban de cómo eran ellos. ¿Por qué es importante tener presente esto? Porque estamos hablando de una ciudadanía que es en los cielos y que hemos sido puestos por el Señor como embajadores en este mundo para mostrar, para que esta congregación, para que los grupos a veces en diversas iglesias sean también aquel grupo de personas como aquella pequeña aldea o aquella pequeña Roma era en cada lugar, que así también sea una pequeña congregación, hablando de los grupos, una congregación que represente el reino al cual pertenece. Que no olvide su vestidura, que no olvide su vocabulario, que no olvide sus formas y sus maneras que ha aprendido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque pertenece al reino de los cielos. Porque es un representante en esta tierra. Porque es un embajador que debe manifestar y mostrar la verdad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios y, como decía el Señor anoche, el perdón de Dios. Así, de la misma manera, cada uno de nosotros los cristianos. Por eso es importante pensar, meditar y hasta gloriarse en el buen sentido de que seamos llamados por Dios y hoy nosotros podamos considerarnos como personas que tenemos una ciudadanía celestial, una ciudadanía allí en los cielos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Comportarse sería como dignos del reino de los cielos o dignos del reino al cual pertenecemos. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, hermanos amados, para que veamos lo que ha sucedido con nosotros desde el día que hemos creído. Que no éramos obviamente merecedores, esto lo sabemos, lo conocemos, pero qué hermoso es poder leerlo y darnos cuenta de lo que ha sucedido. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante vamos a leer. Lo tenemos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, y aclaro para los que a lo mejor nunca oyeron, los gentiles son todas aquellas personas que no pertenecían a Israel. O sea, había, según los ojos de Dios o los ojos de estas enseñanzas, había judíos y gentiles. O sea, judíos no importa de qué rama sean los gentiles, son gentiles de Italia, de Roma, de donde fueran, son gentiles, son personas que no tenían nada que ver con Israel. Por eso lo aclara. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Vio? ¿Lo leyó? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ajeno a la vida de Dios. Pero el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Lo leyó? Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea que de Israel y de las demás personas hizo un solo y nuevo hombre, como lo leemos. Aboliendo en su carne, verso 15, las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mire el verso 19 lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es el privilegio que tenemos. A pesar de estar tan lejos, a pesar de estar tan separados, a pesar de no hacer mérito alguno para acercarnos porque no había mérito que pudiéramos hacer, a pesar de estar tan distanciado, a pesar de no tener esperanza en el mundo, estar sin Dios
Él se ocupó de que nosotros seamos hallados cercanos. Él se ocupó mediante ese sacrificio hacernos parte, y ahora tanto nosotros, los que no éramos de Israel, con los que son de Israel, que puedan creer al mensaje de Jesucristo, tenemos entrada a esta nueva creación por la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahora dice bien claro aquí la Escritura, que yo quiero apuntar también un poquito los significados para que entendamos mejor. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo. Extranjero habla de forastero, habla de desconocido. Ni advenedizo habla de vecino, de morar al lado. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya no perteneces más a ser un vecino, a ser un desconocido. Ahora eres una persona que fuiste incluido, según dice la Escritura, a la familia de Dios. A la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Oiga, conciudadanos de los santos. Cuando pensamos en los santos siempre tenemos la costumbre de mirar hacia el cielo, de ver las cosas celestiales. La Escritura dice que cuando el Señor vuelva, después de llevarse a la iglesia, como está escrito, los muertos en Cristo resucitan primero. Los que hayan quedado serán arrebatados, transformados en el aire y llevados a la misma presencia del Señor, y juntos recibir al Señor en el aire. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Después de la boda del Cordero, el Señor nuestro Salvador vuelve a la tierra con sus santos acompañándole. ¿Quiénes vuelven con Él si no es la iglesia de Jesucristo? Por eso que los que hoy estamos aquí confiando, estamos diciendo que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? Todos aquellos a que Él ha llamado por hijo, todo aquello que le pertenece y de lo cual es dueño, y aunque es dueño de todo el mundo, acordémonos que por engaño el hombre fue arrebatado, hermanos, y llevado por engaño hacia el pecado y la separación con Dios. Y Jesucristo lo ha recuperado. Y ahora nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente. Ahora podemos tener esa relación directa con Dios. Ahora podemos ser librados de todas aquellas cosas que nos gobernaron. Y ahora podemos alcanzar a manifestarnos como verdaderos hijos de Dios, como familia que pertenece a Dios, como hombres y mujeres que ahora están incluidos entre los santos, como hombres y mujeres que ahora están incluidos ante esa familia tan hermosa, o en esa familia tan hermosa que Dios ha constituido, que Dios ha formado, que Dios ha llamado. No es el santo que no se equivoca, no es el santo porque es santo, como decíamos hace un momento. No, porque no es inmaculado, es una persona que se apartó, y para que luego haga conforme Dios quiere, Dios tiene que trabajar con esa persona e ir transformándola por medio del conocimiento de la palabra de Dios y obedeciendo cada mensaje, cada día, con esa santa y hermosa paciencia que Dios nos tiene. Va el hombre creciendo y desarrollándose y cada vez manifestándose y representando al reino de Dios con más exactitud aquí en la tierra. Y nada lo mueve de eso, porque no es una convicción superficial, sino es una convicción a causa del ejercicio y de la práctica de la vida que se le ha concedido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que conciudadanos de los santos, conciudadanos nativos del mismo pueblo. Entonces usted imagínese lo que quiera con respecto al cielo, con respecto a Dios, con respecto a lo eterno que está allá arriba. Dice que usted es conciudadano de ellos, conciudadano, nativo del mismo pueblo, nativo del mismo pueblo. Entonces miremos la importancia que tiene, hermanos amados, ser, como hemos leído al principio, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Más allá de todo pensamiento y de todo credo, porque muchas personas creen en Jesucristo de diferentes maneras. Muchas personas todavía lo tienen colgado en un madero. Muchas personas creyeron de Jesús como un gran profeta, pero que murió y que se terminó. Otros creyeron que, se terminó su ministerio en la cruz, pero la evidencia de que murió y que resucitó y que se sentó a la diestra de Dios está en la palabra de Dios. Y nuestra confianza es que esperamos a ese Jesucristo que muchos vieron muerto y no pudieron creer que resucitó, que cuando resucitó, que cuando los soldados quedaron atónitos por lo que había sucedido en el sepulcro de Jesús,
No faltó quien viniese y le pagase para que enmudeciesen y no contasen que Jesucristo realmente había resucitado. Que conforme a las promesas dadas por Él mismo a todos sus discípulos y a todos los que oían, se había cumplido ante los ojos de aquellos soldados, quienes recibiendo salario para mentir, dijeron que los discípulos de Jesús habían tomado el cuerpo. Sin embargo, nada de eso fue cierto, y encima de esto, la confirmación. Nosotros le esperamos de arriba, porque arriba se fue, porque ascendió a los cielos y porque lo vio el mismo Esteban, como recordaba anoche el pastor. Vio los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Esto no es un cuento, esta es una realidad que está escrita en la palabra de Dios, y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de una palabra poderosa que hace que todas las cosas sean posibles. ¿Cuántos lo creen y dan gloria a Dios? Verso 21 del capítulo 3 que hemos leído de Filipenses. El cual transformará, ¿lo tiene? ¿Lo tiene, iglesia? El cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pensamos nosotros que esto, o nos cuesta entender, quizás comprender, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nosotros tenemos esperanza basada en la Escritura, porque dice: el que tiene esta esperanza en Él a sí mismo se purifica, así como Él es puro, porque cree que cuando le vea será semejante a Él. Eso manifiesta el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 1 y 2. Y es la verdad, es la esperanza que tenemos, y nosotros estamos seguros de que aquel día que le veamos seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero acá está hablando el apóstol Pablo de que ese día nosotros compartiremos su gloria. Y no entendemos a veces, parece que el hecho de que fuimos llamados y que nuestro llamado sea a conformarnos a la imagen de Cristo, lo único que hay que mostrar es la conducta. Y si bien que es cierto que hay que mostrar la conducta, también hay que tener la esperanza de que un día nosotros nos manifestaremos con un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesús. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 47. El primer hombre, dice, es de la tierra. ¿Lo tiene? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Leerlo rápido y hacer una meditación rápida de esto, siempre lo vamos a llevar al capítulo 8 de la carta al Romano, verso 29. Que fuimos llamados a conformarnos a la imagen de Cristo y mostrar la imagen de Cristo. Pero acá está hablando propiamente del cuerpo. Tal el terrenal, tales también los terrenales. Si nosotros nos miramos humanamente, decimos nuestra apariencia no ha cambiado, nuestra apariencia sigue siendo la de Adán. Hablando del cuerpo, hablando de la carne, nuestra apariencia sigue siendo la de Adán. Así como traemos la imagen del terrenal, porque es inevitable, porque Dios creó al hombre del polvo de la tierra, porque lo hizo carne, porque lo hizo hueso, porque tiene esta forma y se manifiesta igual hasta el día de hoy, y el cuerpo a causa del pecado tiene que morir, terminará bajo tierra, se acabará con ese cuerpo, pero los que han creído en Cristo Jesús, dice, y obedecen a aquel que los llamó, vivirán para siempre. Y son las partes que a veces no se entiende. Y acá el apóstol Pablo dice, así como trajimos la imagen del terrenal, o sea, la de Adán, traeremos también en un momento determinado la imagen del celestial. Parece cosa difícil de entender, porque siempre limitamos nuestra vida a este cuerpo, que dice que los más robustos pueden llegar a vivir hasta los 80 años, aunque sabemos que hay personas que por ahí viven un poco más. ¿Sí? Sin embargo, hermanos amados, no está limitado a este cuerpo. No es solamente este cuerpo. El hombre muere y sea como sea su vida, el cuerpo termina en el sepulcro, descompuesto, putrefacto, porque tiene un cuerpo corruptible, tiene un cuerpo que se descompone. Cuando Jesús murió, Jesús era sin pecado y su cuerpo no era corruptible, y ya estaba la promesa de que su cuerpo no vería corrupción. Estuvo 3 días en el sepulcro y su cuerpo no se echó a perder, porque Jesucristo era santo, porque Jesucristo era puro,
porque Jesucristo, hermanos amados, sobre Jesucristo estaba la promesa que al tercer día resucitará y su cuerpo no vería corrupción. O sea, no se descomponería como cualquier cuerpo de cualquier ser humano. Ahora, aquellos que estamos en esta tierra, aquellos que hemos creído, llegará ese día donde tengamos que enfrentarnos con este tipo de cosas. Pero nuestra confianza va más allá. Seguimos creyéndole a Dios. Cuando este cuerpo se termine, dice el apóstol Pablo, hay un cuerpo mucho mejor para nosotros. Hay un cuerpo en el cielo reservado. Vaya conmigo al capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Todas estas promesas son para los que son ciudadanos del reino de los cielos, para los que se van a identificar con Cristo ahora, mañana, pasado y siempre, para que cuando aquel día, hermanos amados, que tengamos que enfrentarnos a la misma muerte, nos vayamos confiados conforme a esta promesa que tenemos en el capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Lo leyó? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de esta caja de barro como una tienda de campaña. Una tienda de campaña era aquellas carpitas que se armaban cuando se iba a ir a la guerra, y era una carpa temporal, por eso tienda de campaña, tabernáculo terrestre. Cuando esto se deshaga, dice Pablo, tenemos preparado de Dios en el cielo una habitación mucho mejor. Así que no tenía problema él por esto. Cuando él lo escuchan o leen esto que él acaba de escribir aquí en el capítulo 5, seguimos leyendo, dice, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Ve? Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando justamente de que este cuerpo, cuando llegue a su fin, nos espera a los creyentes algo mucho mejor. Y Pablo estaba confiado que iba a quedar en este cuerpo por la enseñanza que tenía que traer a la iglesia. Pero él decía, estar con Cristo es mucho mejor. Estoy puesto en estrecho por ambas cosas. Si tengo que irme con el Señor, no sé qué escoger. Estar con Él es mucho mejor, porque me esperan estas cosas, porque me tiene reservada en el cielo una habitación mucho mejor. Ahora fíjese, hermanos amados, en este cuerpo que tenemos tantos problemas, tantas enfermedades, tantas dificultades, en este cuerpo que cualquier enfermedad realmente le golpea y a muchos los hace partir de esta tierra, el cuerpo que está reservado para los que creen, hermanos amados, es eterno, no tiene fin. Nos iremos con el Señor para vivir por siempre y para siempre con Él. Por eso que nuestra confianza en ser ciudadanos del reino de los cielos no se termina cuando se termina este cuerpo. En todo caso, cuando este cuerpo se termina, comienza la realidad que tanto tiempo estuvimos esperando, esa transformación gloriosa y maravillosa que sucederá, hermanos míos, con todos aquellos que fueron llamados en un momento determinado por el Señor. Así que, hermanos, nuestra confianza va más allá. A veces nos limitamos porque nuestra capacidad humana no nos deja ver más allá. Escuche, Jesucristo estaba hablando con sus discípulos cuando ascendió a los cielos, ¿o no? ¿Y cómo fue llevado? No estaba en cuerpo ante ellos y no fue arrebatado y llevado allí al cielo, y ellos lo vieron irse y una nube los cubrió y desapareció ante los ojos de ellos, y no vinieron dos ángeles y le dijeron, ¿qué están mirando al cielo? Así como le viste ir, le vas a ver volver. Y encima de esto, nosotros vemos que vuelve con todos los santos, con aquellos no que nunca pecaron, no que nunca se equivocaron, con aquellos que no es que vivieron una excelente vida en el mundo y por eso Dios los trajo para luego hacerlos sus hijos. No, la Escritura dice que no escogió lo mejor del mundo, sino lo vil, lo menospreciado, aquellos por los cuales la sociedad no da absolutamente nada. ¿Para qué Dios hizo esto? Hay personas que a lo mejor les tocó estar en la cárcel por diversos crímenes que han hecho sin conocer al Señor. Conociendo al Señor, son transformados por el poder de Dios, son traídos al reino de Dios, y esas personas por la cual la sociedad no daba nada, esa persona se transforma en alguien que va a recibir un cuerpo glorioso. ¿Por qué razón? Por lo que se dijo anoche, porque el ser humano será perdonado
pecado porque Dios quiere perdonarlo. Y por eso nosotros tenemos la necesidad de comprender el perdón de Dios. Nosotros tuvimos 2 personas en la iglesia, personas aparentemente muy fieles, que cuando se enteraron que algunos hermanos que estaban con nosotros estuvieron presos alguna vez, no volvieron nunca más a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque su pensamiento estaba que las personas que estaban en la iglesia debieran haber sido buenos antes, buenos ahora y mucho mejor después. La Escritura muestra otra cosa. La Escritura muestra de que Dios llama a las personas que no son para hacer de lo que no es, lo que verdaderamente sí es. ¿A quién escogió para santificar? A los que no somos santos. ¿Con quién trabaja? Con aquellos que lo desean. No son los que no se equivocan, son los que se equivocan, son los que erran, o por ahí no. Pero son los que Dios llamó para ir transformándolos por su poder, para que cada uno de nosotros en definitiva y al final de todo, cuando Dios acabe su obra, nosotros estemos listos. Hoy podemos vernos y quizás poder contar nuestras falencias, nuestros errores, nuestras fallas, nuestro pecado, lo cual no dejamos de tener presente delante de Dios y de pedirle perdón. Algunos piensan que el cristiano que nació de nuevo no puede pecar. La Escritura misma muestra, y yo creo que el pastor ha compartido, como tantas veces también lo hemos hecho acá entre nosotros, que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Sí, mire si Dios no va a conocer todas las cosas. ¿Por qué Dios preparó un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades? Que fue tentado en todo según nuestra semejanza, si no necesitamos que nos defienda. Si no necesitamos que interceda, es que necesitamos que interceda. Necesitamos, bien dijo el pastor hace un momento, por Él, con Él y para Él. Es la única forma que podemos lograrlo. Con Cristo en nosotros, sin Cristo no lo lograremos, pero con Cristo lo lograremos. Él en nosotros, obedeciéndole por su poder, obrando conforme a su poder, nosotros alcanzaremos este día de gloria. El día de gloria se aproxima. El día de nuestra salvación está más cerca que cuando hemos creído. Hoy Jesucristo está prácticamente a las puertas. En cualquier momento suenan las trompetas y los que han muerto en Cristo serán levantados por el poder de Dios. Y los que estemos en pie en esta tierra todavía seremos arrebatados y transformados en el aire. Eso explica el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. ¿Para qué, hermano? Para que tengamos esperanza. Y él le dice acerca de los que han muerto, de los que han partido. Les hablo porque nosotros no podemos entristecernos como los que no tienen esperanza, porque los que han muerto en Cristo Jesús, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados y transformados en el aire. ¿Cuándo sucederá esto, Señor? Vengo en breve, dijo el Señor Jesús. Vengo en breve. Miramos el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo donde a lo mejor, yo pensaba esto hace un tiempo no muy lejano. Hay momentos donde consideramos que ya estamos listos y deseamos que el Señor venga ya. Pero resulta que tenemos diversas cosas que pasar todavía en las cuales debemos salir aprobados. Y cuando suceden esas cosas nos damos cuenta que en definitiva no estaba listo todavía. Por eso que el Señor dice en su palabra, el apóstol Pedro hablándole a la iglesia, Él no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero en realidad lo que está haciendo es, está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nos espera en los cielos. Ese es Jesucristo quien volverá a esta tierra. Ese es Jesucristo quien vuelve por su pueblo. Ese es Jesucristo que nos arrebatará primero y luego vendrá a la tierra recién cuando el mismo pueblo de Israel clame al Señor y el Señor responda desde los cielos y allí venga para vencer y para establecer su gobierno aquí en la tierra. Y nosotros, lo que hoy sufrimos, lo que hoy padecemos, lo que no menguamos o nos debilitamos en la fe, pero no terminamos con nuestra fe del todo cuando nos pasaron cosas terribles que a lo mejor humanamente no se pueden soportar según los ojos de los hombres. Donde nos ven de pie a pesar de las cosas que nos han sucedido. En ese tiempo, hermanos amados, veremos cómo somos transformados por el poder de Dios y compartimos la misma gloria del Señor por su gracia y por su misericordia. Mientras tanto, nos alegramos con la esperanza de ser ciudadanos del reino de los cielos. Así que como ciudadanos del reino de los cielos hemos de hablar como cristianos, hemos de vestir como cristianos, hemos de manifestarnos como cristianos y hemos de vivir la vida de un cristiano. ¿Cuánto lo quieren? ¿Y cuánto dan gloria a Dios por esta verdad?
Hermanos amados, para que lo llevemos en nuestros corazones, para que nunca nos apoquemos por las cosas distintas que nos han pasado y que nos pueden seguir pasando. La carrera no se ha terminado. Bien dijeron los pastores, sigamos corriendo la carrera de la fe. Hagamos como el apóstol Pablo, que frente a su verdugo pudo decir: yo acabé la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia. Estuvo dispuesto a enfrentar ya su misma muerte porque lo había alcanzado todo según el plan y propósito de Dios. ¿Qué hay para nosotros si no es exactamente lo mismo? El mismo que enseñó estas cosas partió antes de lo que él deseaba. Él quería tener la experiencia de la resurrección, quería tener la experiencia de la transformación. Si era por él, quería tener la experiencia de todas las cosas. Sin embargo, todo está bajo el control de Dios y Él sabe lo que es mejor para todos nosotros. Amén, hermano. Así que bueno, rogando al Señor que cada día podamos aferrarnos más a su palabra, a sus promesas y darnos cuenta que estamos mucho más cerca de Dios de lo que jamás imaginamos. Tanto, hermanos amados, en la fe, creyendo lo que dice la palabra de Dios, como en el día bendito en que nos reuniremos con Él por siempre y para siempre. El Señor les bendiga. Por favor, póngase de pie.